Amigos, en los últimos días hemos asistido a dos casos de congresistas de la República que son procesados penalmente por hechos delictivos anteriores a que asuman el cargo de congresistas y por tanto se ha discutido si es correcto o no que para ejecutar las sentencias condenatorias deba pedirse el levantamiento de la inmunidad. Y se suma esta reflexión y esta crítica a todo el tema que hay en la actualidad de si deben o no deben existir los privilegios constitucionales. Hay muchos temas para reflexionar, pero brevemente quiero referirme a uno. La inmunidad de un congresista alcanza a hechos anteriores a ser congresista, depende es la respuesta, que me llevó, por cierto, a sacarme muchos 20 en la universidad. Yo siempre decía, depende, y mis profesores me decían, vas a ser un buen abogado, porque efectivamente, ¿qué sucede? En el caso del congresista Mufarech contra la jueza Antonia Saquicuray, un habeas corpus en el cual tuve oportunidad de patrocinarlo, se reconoció por primera vez en el Perú lo que se denomina el efecto retroactivo de la inmunidad. La inmunidad protege la función, protege que el Congreso, que es un órgano colegiado, pueda funcionar con el quórum necesario. Y una forma de protegerlo es que no se le desmembrene con persecuciones penales que respondan a fines políticos. Ese fue el propósito de crear la inmunidad. Entonces, el efecto retroactivo de la inmunidad funciona porque a la inmunidad no le interesa cuándo fue el hecho, sino que siendo congresista la función no se afecte por una persecución penal que no tenga justificación. Y así se reconoció porque en el caso del congresista Mufarech, la jueza Antonia Saquicuray le abre proceso penal sin levantarle la inmunidad de congresista porque razonó en aquella oportunidad que los hechos eran vinculados a su actuación como ministro de Trabajo durante el gobierno del presidente Fujimori. Entonces, como se trataba de un hecho que era anterior a ser congresista, se entendió que no se aplicaba la inmunidad. Planteé el habeas corpus, lo gané y se reconoció el efecto retroactivo de la inmunidad. Eso motivó a que el Congreso cambie su reglamento y que incluso en discusión de ese reglamento se llegue al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional mantiene el efecto de la retroactividad de la inmunidad, pero con una precisión. Dice, vamos a reconocer el efecto retroactivo de la inmunidad, pero siempre y cuando al momento que se es congresista, por el hecho anterior no haya existido proceso. Si por el hecho anterior todavía no se había armado un caso, va la retroactividad de la inmunidad. Pero si al momento de ser congresista ya preexistían casos penales abiertos, ahí no va el efecto de la retroactividad de la inmunidad para evitar que se asuma un cargo público con propósitos de impunidad. Entonces, en estos casos, sí es correcto que cuando se cometieron los hechos, no se era congresista, cuando se cometieron los hechos y se abrió un proceso penal y ese proceso penal abierto preexiste al cargo de congresista de la República. Entonces ahí no aplica el efecto retroactivo de la inmunidad como correctamente lo ha establecido el Poder Judicial. Entonces, si para que exista proceso penal no era necesaria un levantamiento de la inmunidad porque la inmunidad no aplica en esos casos, para el arresto hay que diferenciar lo siguiente. Si para procesar no es necesario que se levante la inmunidad, para la ejecución de la sentencia tampoco es necesario que se levante la inmunidad, porque la inmunidad ha sido creada, la inmunidad de arresto está pensada en que no haya medidas cautelares preproceso penal o dentro del proceso penal sin que se levante la inmunidad. Solamente donde se necesita la inmunidad para procesar es aplicable este tipo de mecanismos. Entonces, amigos, la actuación del Poder Judicial o la definición del Poder Judicial ha sido correcta
Y en el caso del Congreso, invocar la inmunidad de arresto para ejecutar una sentencia que se desarrolló sin necesidad de levantar la inmunidad fue un error. En la práctica, el Poder Judicial optó por lo sano y, a pesar de decir que no correspondía a la inmunidad, finalmente la promovió para salir del problema en el primer caso. En el caso de una sentencia de primera instancia, sí es importante considerar que es objeto de recurso de apelación. Una cosa es ejecutar una sentencia firme y otra cosa es ejecutar una sentencia apelada o que se va a apelar. Por tanto, el caso del congresista Donaire resultaría distinto del caso anterior. Pero bueno, son varios temas que iremos reflexionando sobre el tema de la inmunidad y que prometo hacerlo en los próximos días. Gracias.